estás? Bueno, se arregló con los acreedores. Se habló mucho sobre si fue un buen arreglo, un mal arreglo. Quizás quieras hacer una pinceladita, pero yo más te empujaría a qué sigue, qué se necesita después. Ok, bueno, sobre el arreglo, básicamente es mucho mejor que en un default, digámoslo desde ya, y lo que hace esencialmente es reducir un poco lo que hay que pagar y patear para adelante casi todo lo que hay que pagar. Y las dos cosas son buenas en un país donde no tenemos financiamiento y no lo podríamos pagar. La alternativa era el default, la alternativa no era otro tipo de arreglo. Se podría haber hecho antes, probablemente. La verdad que haber arreglado en este contexto de crisis tampoco es... no, también tiene su mérito. Demos vuelta a la página. Igual, eso es, si se quiere, el principio de todo lo que tenemos que hacer en la economía. La idea original, si vos te parabas a fin del año pasado, era... El gobierno expresó que no quería un default, iban a arreglar lo más rápido posible y después empezaba toda la historia. Recién arreglamos, nos pegó la pandemia muy mal, como todo el mundo, quizás un poco peor en algunos aspectos, y todavía no tenemos muy en claro hacia dónde avanzar porque estamos colgados de esta situación de doble de pandemia y negociación de deuda. La verdad que hoy no hay muchas señales de hacia dónde quiere el gobierno. En realidad hay varias insinuaciones, no todas de ellas consistentes entre sí. Cuando uno piensa en un plan económico, en el fondo no hay que pensar en un gran libro blanco. Primero porque ese libro se desactualiza inmediatamente. El del año pasado con la pandemia pasó al pasado. Pero aparte, creo que la idea de tener un programa tiene mucho más que ver con la consistencia interna de de muchas pequeñas medidas. Entonces, más que armar 300 páginas donde cubras todo el universo como una LEF, no. Parece que es mucho más interesante pensar si todas las cosas que se están haciendo van en la misma dirección o se pisan entre sí. ¿Y qué ves ahí? Ahí veo un gobierno que en lo económico quiere o insinúa que quiere exportar más, pero al momento de decidir sus promociones, en general, tiene un sesgo más proteccionista a las industrias que ya están. Veo un gobierno que habla de que tenemos que recuperar la economía y crecer, pero a la vez está atado a la necesidad de proteger a las empresas más golpeadas, que no son necesariamente las más dinámicas, no son las que más van a crecer. Piensa en empresas, o lo ha dicho, en empresas que importen poco, en empresas que tomen mucho trabajo. Esas empresas no son necesariamente las que van a crecer más. Entonces hay una disyuntiva ahí que el gobierno tiene que decidir, y creo que es central, y es si vamos a proteger a los dañados, a los caídos, o vamos a potenciar a los más dinámicos para que arrastren al resto. Y las dos cosas no las puedes hacer. O sea, si haces todo en política pública significa no hacer nada, significa, no sé, bajar impuestos, gastar más, cosa que hoy no puedes hacer. Entonces tenés que seleccionar dónde vas a poner tus dos balas. Realmente el gobierno hoy en términos fiscales tiene muy poca munición. Esa es una primera categoría. Después hay toda una gran pregunta sobre el presupuesto. Hoy no hay presupuesto en Argentina, hay un montón de promesas de gasto actuales y de expectativas de continuación de esos gastos. Gasto social, gastos de ATP, de sostenes de empresas. No está para nada claro de dónde sale el dinero para pagar eso. En particular porque la emisión monetaria que tuviste en estos meses, que fue lo que se usó en gran medida para pagar todos estos gastos, es una emisión que está auxiliada por una reducción de la presión inflacionaria artificial y temporaria asociada a la cuarentena. Cuando esa presión empiece a levantar, no solo no vas a poder emitir a esta velocidad, sino que vas a tener que recoger un poco la vela. Entonces, la otra pata del gran plan económico es de dónde sacamos el dinero. Y eso lo hace doblemente selectivo por fuerza, porque como no tenés dinero tenés que ser muy selectivo, no puedes hacer todo a la vez. Lo que vos planteás es que si seguís emitiendo a este ritmo y ya se afloja la cuarentena y la gente sale a la calle y empieza a consumir o usar el dinero más, ¿eso qué podría producir? No, un aumento de precios. De hecho, ya debe estar pasando. Hay otro tema con la inflación es que no estamos midiendo. Por la cuarentena, los inspectores no salen a la calle, salen menos a la calle. ¿Inflación alta o hiper? No, inflación alta. ¿Cuánto es? Bueno, ¿Tenés un número? No, para... o sea, a ver, ¿qué sería un ejemplo? Sí. Te doy. No tengo el número porque, como te digo, no se puede medir in situ. Y aparte hay otras cosas. Hay actividades que... O sea, ¿cuánto es la inflación del peluquero? Claro. No hay peluquerías, entonces no hay forma de medirlo. Está todo latente. Las expectativas para este año es un número alrededor del 40%, puede que sea un poco más. Bueno, la inflación puede subir a 60, a 70, 80. Eso no es hiperinflación, pero genera un impacto sobre la economía, sobre la inversión, incluso sobre el bienestar de la población, y ni hablar de los sectores más vulnerables, más pobres. ¿Puede subir a 60, 70? Puede subir a 60, sí. ¿70 también?
Mira, todo puede ser. O sea, vos decís, si es estable, si no vas directamente a la hiperinflación, si sube a 70, sí, se puede contener en 70. Al menos Pero transitoriamente. ¿cómo haces para llegar a 70 de acá a fin de año? Me asusta un poco. No, estoy hablando del año que viene. Ah. Para este año las expectativas son 40, 45%. Hay quienes están viendo una aceleración de la inflación estos días. La verdad es muy difícil de medir. Pero si vos tenés que financiar todo el gasto que está latente, implícito en las promesas y en las insinuaciones del gobierno, con emisión, como lo está financiando hasta ahora, sí, la inflación va a tener que subir. El impuesto inflacionario, que es lo único que tenés hoy para financiar, dado que no tenés financiamiento genuino, por lo menos en los próximos meses, ese impuesto inflacionario va a tener que subir si querés financiar la mitad de tus promesas. Por eso, insisto, el plan no es un plan no es un plan Marshall, no es un plan como uno imagina en una economía estable cerca de su punto de equilibrio. El plan es tratar de generar consistencia a medidas que hoy se han puesto sobre la mesa. Todos tienen su argumentación. O sea, evidentemente hay que proteger muchos sectores de la economía que han sido golpeados, pero lo cierto es que no puedes hacerlo si no tenés dinero y tenés que ser selectivo en estos apoyos y optimizarlos de manera que tengan el mayor número de derrame posible en lo social y en lo económico. Lo que estoy diciendo es muy vago, pero el punto es que el plan es la consistencia, no es tanto el libro blanco. Marce paga, ¿no? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. El gobierno tiene una teoría que es que inyectando liquidez en ciertos sectores, cuando la cuarentena empiece a aflojar un poco más, esos sectores van a consumir más y con mayor consumo entonces vas a contrarrestar el efecto de la recesión. Es decir, la industria vende más porque hay más gente que compra sus productos. Esa es la teoría. Ahora bien, con el marco de esa decisión, que es una descripción de lo que está pasando y lo que van a seguir haciendo, nosotros tenemos acumulado 15%, si se llega a dar finalmente que es 2% la inflación de julio, 15% en lo que va del año de inflación, contra un guarismo de 40% para este año, es decir, estamos por lo menos a 25 puntos si se cumple más o menos la estimación de los privados. ¿Vos considerás que ese consumo va a empujar más la inflación o consumo y rebrote de precios no tienen nada que ver en este contexto? No, primero tenés que tener en cuenta una cosa. Lo que ha pasado con la pandemia ha sido tanto una retracción de la demanda como una retracción brutal de la oferta. Hay producciones que no se realizan, ¿sí? Cuando vos reducís la oferta, eso es inflacionario, ¿ok? Entonces, si vos le das dinero a la gente para consumir, pero no producís más, esos productos, esos bienes, esos servicios se van a repartir en la misma cantidad, en una cantidad mayor de dinero. Mismos productos, mayor dinero. Entonces, en ese sentido, si no tenés un reacomodamiento de la oferta, el dinero va a generar un aumento de precios. La idea detrás de lo que vos decís, que dice el gobierno, es que vos tenés una capacidad instalada hoy tal que podrías aumentar el consumo sin necesidad de que esto impacte sobre los costos de producción y eventualmente sobre los precios de los productos. Y si eso es cierto y se va a dar naturalmente, ya hay bastante dinero dando vuelta, hay mucho consumo postergado. Para eso yo creo que no hace falta tirar demasiado dinero desde un helicóptero. Ya tenemos una situación en donde a medida que la gente salga va a consumir más. Si a eso le agregás más dinero, sí, yo creo que va a impactar sobre precios, en parte porque algunas de las producciones van a seguir contenidas. Entonces vas a estar, si querés, concentrando gran parte de la demanda en algunos productos que van a tener poca oferta y muchos productos todavía van a tardar en arrancar porque, digamos, estamos todavía en cuarentena. Concretamente, o sea, lo que la gente tiene que saber entonces es que lo que viene en lo que resta del año, incluso con estas proyecciones que vos manejabas, que son parecidas a las del Banco Central, a las del REM, es una inflación alta, pese a la recesión. Una inflación persistentemente alta. Yo las proyecciones yo no hago proyecciones. Las proyecciones que te mandé fue básicamente las que tiene recolectadas el Banco Central a partir de las proyecciones privadas. Hay un consenso de que hoy, si no moderás la expansión de la base monetaria, es decir, la creación de dinero, vas a tener un impacto en la inflación, independientemente de esto que mencionaba antes, de que hay si querés, una capacidad ociosa que puede de alguna forma satisfacer esa demanda adicional. Si sos Alberto Guzmán, ¿firmás el 40%? Son dos personas esas. Cada uno, ¿qué firmaría? ¿Firman un 40%? ¿Es un resultado digno? ¿Para este año? Sí, para este año sí. De hecho está por debajo de las expectativas a principio de año. Pero de vuelta,
no tenemos que pensar solo los próximos 6 meses. ¿Estás en De hecho- Argentina, Eduardo? No, ya sé, pero digo, si yo hoy tuviera que pensar el presupuesto Sí. de este año, lo pensaría a lo largo de los próximos 18 meses. Esta situación va a ser un continuo de necesidades, de demandas. Bien. ¿Y el dólar? Lo mismo, Perdón, vamos a esto, digamos, lo Marce. mismo pensaría de la inflación. ¿Y el Vos dólar? preguntame, ¿cuál es la inflación de acá hasta Sí. las elecciones del ¿Vos año que sabés viene? para qué Eso estudiaste me 3 carreras, Yeyati? Para que Pagano te pregunte por el dólar. No, ¿sabes por qué? Porque Dale. es un precio más de la economía y en esto que hablamos de Está obsesionada. proyecciones, en esto que hablamos de proyecciones, perdón, el relevamiento de expectativa de mercado que también tiene el Banco Central proyectó un tipo de cambio menor al que inicialmente los consultores decían. Esto significa que de cumplirse, el tipo de cambio oficial va a estar todavía más, si se quiere, distorsionado con la brecha con el tipo de cambio blue. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuánto crees que soporta una economía sin sufrir consecuencias semejante brecha cambiaria? Bueno, para empezar de nuevo, estas son decisiones del gobierno, ¿sí? O sea, ¿cuánta inflación tolerás? La va a decidir el gobierno. Es imposible proyectarse. El día de mañana, Alberto o Guzmán deciden tengamos más inflación porque queremos gastar más, va a ser una decisión de ellos. No es que hay un modelo que te permita calibrar, sería un modelo psicológico en todo caso. Lo segundo que tenés que tener en cuenta es que cuando aumenta la inflación, dado que la inflación golpea en general en la población vulnerable y tiene un costo político doble, el gobierno, y en general los gobiernos kirchneristas, han tendido a retrasar el tipo de cambio aún más de lo normal porque es la única El ancla que ancla. les queda. Claro. Entonces, cuanto más inflación, más atraso. Porque de alguna forma tenés que poner el freno y la verdad que no tenés hoy muchos frenos. El otro freno es subir tasas de interés, pero es menos popular. Entonces, generalmente van por el lado cambiario. Entonces, si vos me preguntás, hoy hay al menos 3 tipos de cambio. Mi impresión es que si se acelera la inflación, vas a tener un ajuste en el tipo de cambio oficial hacia abajo y eso naturalmente va a generar derrames negativos, es decir, va a ampliar las brechas que vos mencionaste, que son las del paralelo y las del ilegal. ¿Y el paralelo en este precio, qué opinas? ¿Es caro o barato? No sé, muy difícil. 133. ¿Te Sí, compra hay- o vende? No, eso no te lo voy a responder acá, pero mira, de vuelta, es un termómetro de varias cosas. Una de esas cosas tiene que ver fundamentalmente con el canje de deuda doméstica. Íbamos a hablar del más largo plazo, Diego. No, pero ahora te iba a me preguntar estás por matando trabajo. con No, esto. no, Ok. es el paso obligatorio. Mira, el canje de deuda doméstica tiene implícito un tipo de cambio, ¿sí? Entonces, este tipo de cambio contado con liqui o MEP, que son los cambios legales paralelos, se alinearon al tipo de cambio que está implícito en los prospectos del canje de deuda doméstica. Entonces, esa tecnicalidad hace que de pronto haya subido en los últimos días. Dicho esto, está entre 120 y 135, digamos. Al final del día el rango no es tan... es un rango alto. Me parece que lo que refleja es básicamente la escasez de dólares oficiales. Entonces, en la medida en que vos pongas más cepo sobre el dólar oficial, más va a ser la brecha Bien. a futuro. También reflejaba riesgo financiero, temor al default. Eso por suerte quedó atrás, entonces eso lo va a calmar. Yo no veo ninguna razón para que esto se dispare a 200, pero que va a ser volátil, seguramente va a ser volátil. Yo después de Pablo de León te voy a preguntar sobre el futuro del trabajo y sobre teletrabajo, la ley que se votaron, que son temas que te interesan y que estudias especialmente. Pablo de León. Buenas noches. ¿Qué hace la Argentina en este marco de una crisis mundial, como tiene la pandemia, para salir adelante, ¿no? Para buscar dólares, que es lo que necesita Argentina, en moneda que no tenemos. Hubo gestos del gobierno hacia el campo, pero digo, ¿por dónde va la salida de la Argentina en lo inmediato para salir de esta crisis? En lo inmediato podrías pedir dinero al Fondo Monetario, tiene algunas líneas de préstamos que no se utilizaron. Calculo que para no mostrar dinero delante de los acreedores antes de cerrar el deal, pero que hoy se podrían pedir. Se va a iniciar una reestructuración con un nuevo programa, en realidad, con el Pero Fondo pedirle Monetario. al fondo, este gobierno no puede hacerlo culturalmente, me parece. No ¿no? estoy tan seguro. ¿Vos crees que lo harían? Sí, para la reestructuración sin hablaron. duda, pero no veo por qué no. No, hay que... No, yo creo que la necesidad te hace muy flexible y no descarto que lo pidan. Les pueden pedir dinero a otros organismos multilaterales, aunque creo que eso ya está cerca del límite. Podría llegar a ligar algo que de hecho esperábamos todos, que era una emisión de dinero del fondo. Los derechos especiales de giro es un dinero que emite el fondo. Todo el mundo estaba de acuerdo, absolutamente todo el mundo, menos Trump, que lo vetó. Pero eso puede llegar a volver. Hay gente que está pidiendo. Eso son, creo que 3.500 millones de dólares, una cosa así, dependiendo de cuánto emita. Esas son las fuentes inmediatas. El resto es exportar más.
Y si no exportas más o tenés estas fuentes que te proveen dólares, la respuesta va a ser limitar importaciones. Y ahí sí creo que tenés, es un tema controversial, pero creo que ahí al final del día limitando exportaciones dañás a algunos sectores que son potenciales exportadores y no necesariamente es la mejor solución, pero es una solución de emergencia. Si no tenés dólares vas a frenar importaciones y creo que el gobierno ya insinuó un poco algo en esa dirección. Y ahora sí, el futuro del trabajo. Has escrito sobre eso, libros, etcétera, y acá se acaba de votar una ley de teletrabajo. ¿Cómo ves esta nueva ley? ¿Qué te parece? Y si querés ampliar un poco una panorámica de si estamos mirando al futuro del trabajo o hay un repliegue, digamos, más conservador sobre agarrémonos de donde tenemos porque no sabemos para dónde va la cosa, ¿no? Yo creo que en la Argentina no se está mirando el futuro del trabajo. En todo caso se está mirando el presente. Hay una razón para eso, que es que el presente del trabajo es dramático. Entonces, digamos, uno se ve obligado a reaccionar. El problema es que a veces las respuestas no son lineales. Dos cosas en relación con la ley de teletrabajo, por ejemplo. Otorga un beneficio a las mujeres, ¿sí? Esto tiene un pro y un contra. El pro es que las mujeres van a tener más, el beneficio es que pueden tomar horas para hacer trabajo en la casa, siendo que están trabajando en la casa. Las mujeres van a tener mayor facilidad para integrar la fuerza laboral, pero inevitablemente se va a ampliar la brecha salarial porque el mercado les va a cobrar el beneficio. Eso es ¿Cómo es? Explícalo. No, bueno, si vos sabés que la brecha salarial, la literatura empírica lo que te muestra es que la brecha salarial de género, casi en su totalidad, en su mayoría, se explica básicamente por el evento de la maternidad. O sea, condicionar a ser madre o una persona que no fue madre y llega a los 40 años y empieza a trabajar, la evolución salarial no es tan distinta. Es el hecho de que el empleador anticipa que va a pedirse un tiempo, que le va a dedicar menos tiempo a la empresa, en fin. Te cobra el beneficio de alguna forma, el empleador, el mercado, lo que sea. Ir en contra de eso, a los gritos, digamos, mesiánicamente, voluntaristamente, es inútil, digamos. Entonces, hay algunas consideraciones que uno tiene que tomar en cuenta estratégicamente cuando regula. Lo mismo la ley de teletrabajo. El teletrabajo, primero que vamos a estar por lo menos 18 meses, si no más, en una situación de distanciamiento parcial o total. Entonces, el teletrabajo es la puerta para reducir la caída dramática de empleo que tenemos en todas partes del mundo y acá en particular. Entonces, protegerlo significa tratar de no inviabilizarlo con regulaciones que puedan hacer que el empleador, el potencial empleador, diga, miren, es tal el riesgo que prefiero no tomarlo, ¿sí? Y hay algunas cosas en esa ley que pueden generar ese tipo de riesgo. Espero que se resuelvan en la reglamentación. Una en particular es que el teletrabajador que es contratado como teletrabajador no queda explícitamente claro que no puede pedir al día siguiente o al año siguiente un cambio hacia una oficina y obligándolo al empleador a cumplir con eso. Y si no sentirse despedido. Y si no sentirse despedido. El cambio del que no es contratado como trabajador, digamos vos, te dicen, bueno, a partir de ahora no vengas más al canal, tenés que hacer todo por Zoom, ese cambio ya está incorporado en la ley de contrato de trabajo, es un cambio de modalidad, se llama ius variandi, es un cambio que no puede hacer el empleador de manera voluntaria y unilateral. Entonces ya eso ya estaba contemplado y por ahí habría sido útil tener una campaña para que los trabajadores, sobre todo los teletrabajadores, entendieran que eso ya estaba contemplado. Entonces, la ley está como a mitad de camino entre algo redundante que ya existía, pero que no daña, y algunas nuevas innovaciones que tienen daños colaterales, si querés. En el caso de la reversibilidad de origen, daños colaterales que pueden ser letales.